un año que no hay institución en la provincia de Santa Fe que visite, como una escuela, un centro comunitario, una entidad deportiva, donde no aparezca el planteo, el reclamo, la situación que están atravesando muchos adolescentes, muchos jóvenes, a partir de, te diría que dos fenómenos concurrentes, que es, por un lado, la democratización, y lo digo en este caso en términos negativos, del acceso a este tipo de plataformas por parte de los menores de edad, cuando en otro momento el acceso a un casino físico o a una casa de lotería estaba vedado en la posibilidad de jugar, de apostar a los menores de edad. Bueno, estas plataformas, si bien en algunos casos tienen algún tipo de límite, es muy fácilmente franqueable, ¿no es cierto?, ese límite. Y por el otro lado, también la popularización de la posibilidad de bancarizarse a una edad muy temprana a través de este fenómeno de las billeteras virtuales, que hacen que muchos padres, muchas madres, por una cuestión de comodidad, de tranquilidad, que el pibe, que la piba no lleve plata en el bolsillo o determinados volúmenes de plata en el bolsillo, le depositen ahí algunos pesos. Y bueno, esta combinación habilita que el juego esté presente en la vida de los menores de edad todo el tiempo, a toda hora y en cualquier lugar. Y ese es el gran problema de esta etapa, ¿no? Nos contaban docentes que hay veces que en el aula habilitan algún trabajo práctico para complementarlo con el teléfono y se han encontrado en situaciones en las cuales los chicos estaban haciendo apuestas incluso deportivas, que en los recreos cada uno está en su mundo haciendo apuestas. Y que hay mucha gente que está perdiendo todo. ¿De qué manera se puede trabajar? El otro día vi un video tuyo que publicaste de lo que pasa en el fútbol, que es terrible, ¿eh? El fútbol está totalmente corrompido, sobre todo en las divisiones menores, que uno no le presta tanta atención, y pasan cosas muy extrañas. ¿De qué manera se puede, no sé si frenar, porque esto llegó para quedarse, pero sí darle un marco regulatorio? Mirá, las plataformas de apuestas, tanto de juegos de azar como de pronósticos deportivos, empezaron a tener en el último tiempo, en el último año te diría, una regulación en los distintos estados provinciales en la Argentina, pero una regulación de qué manera se habilitan, quiénes están habilitados a ofrecer ese servicio, etc. Lo que le falta es la otra pata, que es de qué manera nosotros logramos que, al menos decimos nosotros, los menores de edad no tengan acceso a eso. Nosotros elegimos para abordar el tema de las apuestas online, de las plataformas de pronósticos deportivos online, por el lado de la publicidad. Empezamos a hacer un trabajo de legislación comparada, viendo en los países donde primero empezaron a abordar la solución a este problema, porque primero entraron en el problema, que son los países europeos. Italia, ¿no? ¿Es uno? España particularmente es uno. Países Bajos, Holanda le decíamos nosotros, sí, era somos la vieja Holanda. La vieja Holanda. Nosotros empezamos a hacer un trabajo de legislación comparado y nos encontramos con que, por ejemplo, en Países Bajos han separado la publicidad en dos tipos de publicidad. La publicidad no dirigida, es decir, la que está en cartelerías, en televisión abierta, en redes sociales abiertas, en espectáculos deportivos, en camisetas de fútbol. Y lo que se planteó ahí es prohibir ese tipo de publicidad. Es decir, la publicidad que no distingue entre destinatarios. Tira al montón. Claro, exacto. El viejo cartel que uno se encontraba en la calle o un aviso en un diario, ahí está prohibido. Y en cualquier transmisión deportiva también. Y en las redes sociales, el influencer, esto que aparece mucho, etcétera, todo esto prohibido. Y lo que sí está habilitado es la publicidad dirigida exclusivamente a mayores de edad que previamente hayan expresado su consentimiento a recibir ese tipo de publicidad. ¿De qué manera se puede lograr esto? Hoy, a través de internet, se puede lograr segmentar la publicidad y además poner un cartelito previo que dice ¿usted está de acuerdo? Sí o no en recibir este tipo de publicidad. Y el otro formato es el de la televisión on demand,
que es un formato que aquí quizás no tiene la popularidad que tiene en otros países del mundo, pero que existe y que es una vía por la que también se puede segmentar y determinar exclusivamente a quién va dirigido. Esa es la única vía. Alguien puede decir, ¿es restrictivo? Sí, es muy restrictivo. Como hemos sido restrictivos los argentinos con la propaganda de cigarrillo. Claro. ¿Por qué? Porque hay una consideración donde se prioriza la cuestión sanitaria por sobre el consumo de ese tipo de productos. Se terminó con eso, con el tabaquismo, no se terminó, sí han bajado la cantidad de fumadores, entre eso, la prohibición de fumar en espacios públicos, etcétera, se ha logrado una baja sustancial en la cantidad de fumadores. Bueno, acá el planteo es básicamente, con los pibes no, que no puedan ser bombardeados los jóvenes y los adolescentes por este tipo de publicidad. ¿Por qué? Porque se considera que un pibe, que una piba, que es sometida a este tipo de estímulos y adquiere prácticas compulsivas que tienen que ver con las apuestas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el juego, va a tener 3 veces más posibilidades de, siendo mayor de edad, de ser ludópata que una persona que no es sometida a este tipo de estímulos durante su etapa formativa. Totalmente. ¿No? Está buenísimo esto que decís, porque todas las personas que sufren la ludopatía que nosotros conocimos empezaron a tener un vínculo con el juego mayores de edad entrando a un casino. Imaginemos, ¿no?, cuántos ludópatas podemos tener si a los 12 años ya estamos con el celular en la mano apostando. Puede ser un gran riesgo. Corregime si me equivoco, en la mayoría de los casos estamos hablando de chicos varones, ¿no? O las mujeres adolescentes también. No, a nosotros nos llegan testimonios de lo más diverso, ¿no? La verdad que no hay estadística. Bien. Es muy arriesgado brindar hoy estadística, porque, por ejemplo, la Cedronar, que es el organismo nacional que aborda la cuestión de las adicciones, en sus encuestas anuales, etcétera, no venía abordando este tema, abordaba otro tipo de adicciones, igual por supuesto complejas y quizás con más recorrido, ¿no? Esto no deja de ser, no la ludopatía por supuesto, pero el acceso tan masivo de los jóvenes y los adolescentes no deja de ser algo más nuevo, y creo que la pandemia tuvo mucho que ver con eso. Y después de la pandemia, donde quizás ahí primariamente nos aparecían algunos planteos que tenían que ver con los juegos de azar online, etcétera, la pospandemia y sobre todo los espectáculos deportivos empezó a hacer que esto explote, ¿no? Nos decían algunos docentes, algunos directores técnicos de escuelitas de fútbol, etcétera, nos señalaban, bueno, mira, nosotros hablamos sobre esto en el club, en la escuela, en el centro comunitario, hablamos de esto, le damos charla a los pibes, intentamos concientizarlos. Me reuní hace unos días con trabajadores de la Asociación Nazaret, que es una comunidad terapéutica donde también tienen cursos que llevan a los secundarios. Ahora, todos coincidan en lo mismo, lo que hacemos sirve, quizá haría falta que este tipo de campañas el Estado también las encabezara, ahora bien, no alcanza, porque no hay forma de competir con la abrumadora cantidad de publicidades que le aparece a un pibe, a una piba, a los mayores también, en un celular, ¿no es cierto? ¿Cómo competimos con esa inmensa cantidad de publicidad que satura los celulares de los pibes y de las pibas, ofreciéndole esta vía rápida de acceso a dinero, con bonos? Claro, eso te iba a decir. Bonos de bienvenida. En su gran mayoría de estos sitios que casi todos son ilegales, salvo algunos que son más conocidos, te ofrecen una membresía y te dan 15.000 pesos, jugá, y ahí entraste. Por supuesto que nosotros cuando estamos hablando de regular publicidad de plataformas y emprendimiento que son legales, ¿no? Claro. Cuando hablamos de publicidad de emprendimientos ilegales, directamente ahí tiene que haber una acción mucho más decidida del Estado para bloquear esos IP, para bloquear esa posibilidad, ¿no? Echa la ley, por supuesto, como se dice, echa la trampa, pero empezar a darle un marco regulatorio a esto para evitar
repito, que los jóvenes y los adolescentes estén sometidos sistemáticamente a este tipo de campañas publicitarias que, a diferencia de otra etapa o de nuestra vida reciente y en lo que refiere al juego, estaban muchísimo más acotados. Hoy entran por todos lados, están en tu casa todo el tiempo y te permiten apostar, no importa en qué horario, no importa en qué condiciones, a estos juegos, ¿no? Vos hablabas recién, por ejemplo, del horario de clase. Bueno, la referencia de los docentes siempre es esta, y que se escucha el ¿Vos sos ruidito. docente? Yo soy docente ¿Tuviste? universitario. No ¿Tuviste es algo que hoy esté presente en la universidad? en las aulas universitarias. Estamos hablando de por ahí cuarto año de la carrera de filosofía, Claro. ¿no? Más abajo el tema. No, pero digo, también tiene que ver con la edad, que cuando uno es joven, adolescente, Sí. muy pibe, todo lo hace desmesuradamente, Exacto. ¿no? Y se apasiona por todo, y está bien que así sea. El problema es cuando es algo que genera una adicción, y una adicción muy peligrosa, ¿no? Y yo digo, no me toca estar en un aula de un secundario, pero me toca viajar en transporte público. Y ahí lo ves. Urbano, soy usuario de taxi, pero también de colectivo, e interurbano. La otra vez volvía de Buenos Aires y veía a alguien que parecía, por la edad, de ser una madre y un hijo, jugando cada uno y apostando a plataformas mientras iban viajando. Entonces, evidentemente es algo que se ha instalado con mucha fuerza. Bueno, hagamos un gran acuerdo político. ¿Se puede? Se debe. Hagamos un gran acuerdo político para que haya un límite y que los jóvenes y los adolescentes no estén sometidos sistemáticamente a la publicidad de algo que les va a joder la vida, que les va a joder la vida ahora y se la va a joder en el futuro también. Me parece que tenemos que poder llegar a un acuerdo desde la política para poner un límite al bombardeo sistemático de este tipo de plataformas de apuestas que, repito, tienen en las redes sociales un fuerte muy grande, pero tienen sobre todo en las grandes transmisiones de espectáculos deportivos un cañón que entra a todas las casas y que no tiene límite, y que además convierte a algo que debería ser un estímulo a la práctica del deporte, Totalmente. algo que integra socialmente, que es educativo, que es saludable, lo convierte en un estímulo para la timba. ¿No? Exactamente. Y habilita además una ventana para algo más jodido todavía. Digo, todos sabemos lo que pasó con la liga italiana, desde ahí para acá, con las apuestas deportivas, etc. Entonces, esa mezcla peligrosa entre el VAR y el tiempo que se abre en el VAR y que se habilita para las apuestas deportivas. Y algunos incluyen en esto, y yo también creo que hay que tomar en cuenta, la obsesión que tienen algunos sectores por hacer ingresar a la Argentina a la Sociedad Anónima Deportiva, que es llevar todo a un grado más alto de mercantilización, o un rubro, una actividad que, por supuesto, no somos sonsos y sabemos que hay capital invertido ahí, que hay compra y venta de jugadores, que el fútbol tiene un aspecto comercial, no tenemos duda, pero esto es llevarlo todo a un grado de mercantilización mucho más complejo, donde hasta están puestos en duda los resultados en función de las apuestas. Hace muy poquito un chico de la primera división de Uruguay hizo referencia a un jugador de Always Ready, que le habían ofrecido para que en determinado momento del partido, hasta determinado momento, se haga sacar una amarilla y a cambio le daban $5.000. Se negó, le ofrecieron $10.000. Se negó y lo denunció públicamente ante los medios de comunicación. Entonces, cuando después uno ve partidos donde a los 2 minutos hay un córner porque alguien tiró la pelota para atrás o pateó la pelota para un costado, y se ve menos en primera división y más en las divisiones inferiores, en las otras categorías, se empieza a generar una sospecha generalizada sobre el fútbol, que tampoco está bueno que se instale, ¿no?